Ucrania, en el día 77 de la invasión, hace retroceder a los rusos en Kharkov, la segunda ciudad del país y uno de los objetivos prioritarios de Putin. Un contraataque que, de triunfar, supondría un durísimo golpe para el Kremlin al quedar abortado su principal frente de avance y que podría significar además el comienzo de una nueva fase en el conflicto, en el que Ucrania pasaría ahora a la ofensiva después de semanas de que Rusia lo intentara sin lograr ningún avance. Y es que después de que las tropas rusas desistieran de su empeño de tomar Kiev, lo que fue valorado como un gran triunfo por parte del ejército ucraniano, el objetivo prioritario de Zelensky era tratar de recuperar ahora terreno en la región de Kharkov. El propósito se va viendo cumplido poco a poco, pues los ucranianos se están acercando a las líneas de suministro de la retaguardia que sostienen a la principal fuerza de ataque rusa en ese sur. El malvendido, implacable ejército de Putin, que resultó ser todo un fiasco a falta de mejor batalla y estrategia, está viendo a los ucranianos acercarse peligrosamente a la frontera y los logros que obtuvieron en los primeros días en el noreste se desvanecen como la espuma. El único lugar donde los ataques rusos no dan tregua sigue siendo Mariupol. Los atrapados en los túneles de la planta de Azovstal, en su mayoría soldados del batallón Azov, resisten los ataques de Putin y lo hacen de la forma más emotiva y patriótica, cantando su propio Bela Ciao, un Bela Ciao ucraniano. El alcalde de la ciudad ha explicado que si hay un infierno en la tierra es ese complejo de acero bombardeado de forma continua desde el pasado 3 de mayo, desde el cielo y con artillería, y en el que las tropas y tanques tratan de abrirse camino, mientras a duras penas los militares ucranianos, muchos de ellos mutilados y heridos, siguen dándoles la batalla. Allí, sobre el terreno, se muere y se mata a destajo. La población civil huye en masa y los soldados de ambos ejércitos viven un horror cotidiano cuyos detalles sobrepasan los del más feroz relato imaginario. No es una película, se trata de una masacre real que ocurre, como quien dice, ahí al lado. Y nos estamos acostumbrando a verla como un fenómeno lejano que al cabo de 2 meses, un poquito más, pues está perdiendo interés en los noticieros. Incluso hay ciertos signos de grietas incipientes en la unidad de los socios atlánticos, fruto del miedo a las consecuencias energéticas y comerciales y de un naciente cansancio. Los invitados de excepción hoy, felicidad completa en este estudio porque me acompaña Manolo González Moscote, analista político internacional. Gracias, Manolo, por estar con nosotros. A ti por la invitación. Octavio Pérez, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que le echábamos de menos ya mucho, hay que decirlo públicamente, le echábamos de menos aquí en el espejo. Bueno, la abuelita decía, si no te invitan, no te aparezcas. Nos vamos a encargar a que no sea así. Sí. Y nos acompaña también, me ha dejado un mensaje muy lindo, un compañero que durante años estuvo conmigo en algunos conflictos, en Irak, en Bosnia, en Afganistán. Él lleva la friolera de 31 conflictos armados y es de los 3 periodistas que hablan español y que en estos momentos se encuentra en Ucrania. Él además es el único que está en el área del Donbass, cubriendo para varios medios. Cuando se encontraba con su camarógrafo y además había aceptado llevar a un brasileño, un compañero brasileño, pues resulta que le bombardearon a conciencia su coche. Estas son las imágenes. Estábamos en ese cruce donde hay posiciones, la última posición de la defensa ucraniana, y ahí ha caído un proyectil. Se pueden ver perfectamente los daños en el coche, que ha quedado bastante destrozado. Escuchamos gritar a unos soldados quejarse, no sabemos si han sido alcanzados. Ahí está nuestro coche. Estamos saliendo deprisa de esta zona. Hola Marianne, ¿cómo estás? Gusto en saludarte de nuevo. Aquí estoy en otra guerra, en otra cobertura para Radio Nacional de España, esta vez en Ucrania.
Estoy en el Donbass, la zona donde más se está combatiendo, la zona que quiere ocupar Rusia para anexionarse. Y bueno, pues los combates están siendo enormemente intensos, muy duros verdaderamente, con duelos de artillería, con aviación, etcétera, y con numerosas bajas, claro. No sé qué puede ocurrir, pero evidentemente todo indica que la guerra va a durar, que se va a prolongar en el tiempo. Es un conflicto muy complicado. Bueno, Fran en algún momento estará con nosotros, lo iba a hacer en esta noche y bueno, los combates están siendo feroces, la internet está fallando y por eso él tuvo la amabilidad de mandarnos simplemente ese mensaje diciéndonos que está bien, porque lo que es cierto, Octavio y Manolo, es que Rusia sigue bombardeando objetivos civiles y no tiene ningún problema en bombardear incluso los coches de los periodistas, los coches de la prensa. Bueno, ya son más de 11 periodistas que ha asesinado Putin allí en este conflicto de Ucrania. O sea, los periodistas para Putin son un objetivo militar. Eso está totalmente claro. O sea, te ven la bandera, ven que eres un medio occidental, hay que dispararte. Esa es la orden que le han dado. Y esto, por supuesto, hay que condenarlo de todo punto de vista. El periodista cumple su labor y punto. Sí, claro. Y deben todas las autoridades del bando que sea brindarle todo su apoyo y su consideración para que él ejerza su trabajo, pero no dispararle como lo está haciendo todo el tiempo Putin. Mira, a nosotros nos pasó, y Frank estaba también en aquel momento en Irak, por ejemplo, en el Hotel Palestina, cuando hubo ese fallo y se consideró realmente un fallo, y eso ha tenido después unas repercusiones inmensas, la que un compañero mío de Antena 3, José Couso, perdió la vida. Pero normalmente cuando hemos estado en algún conflicto bélico, los hoteles están señalados, te mueves con los carteles de prensa y normalmente se suele respetar. Mira, definitivamente ya Putin no le importa ni el Tratado de Ginebra, ni los protocolos que salieron después del año 1987 que hablan sobre delitos de lesa humanidad. Así que hablar de periodistas, ni menos. El hombre está empecinado en destruir Odessa. Ya se le están acabando las armas de precisión y está atacando apartamentos con misiles viejísimos que no son precisos. Y cuando eso cae, caen lo mismo en medio de un kindergarten, que caen en medio de una área comercial, como hemos visto. No le importa. Bueno, en ¿Quién lo va a Mykolaiv, llevar? en las afueras, hoy han vuelto a utilizar bombas de racimo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, que tú sabes que el que está disparando, dando las órdenes, no únicamente Putin, también va a estar sujeto a la Corte de la Haya, a la Corte Internacional Criminal. Entonces, a ellos no les importa. Ellos están peleando una guerra, han rehusado ir a las reuniones del G7, las reuniones ahora del Consejo Nacional, dice que eso es una pantalla que están haciendo el Occidente, no vamos a participar. Ellos han excluido políticamente del mundo. Ahora, lo que sí hay que ver es cómo es que el mundo va a reaccionar. Tú estabas mencionando, tu introducción fue muy completa, porque hablaba de la operación militar y hablaba de una guerra prolongada. Está afectando países que no tienen que ver nada con la guerra en cuanto a la comida. Exacto. Hay trigo, hay maíz que se está pudriendo, que lo necesitan refugiados sirios, que lo necesitan muchos países africanos y del Medio Oriente. Donde participa, son los programas que participa la FAO Ucrania activamente a estos países bastante pobres del mundo. Que también la ha destruido. La economía ucraniana ha bajado un 20%, o sea, se ha desinflado. Entonces, cuando tú hablas con un individuo, que el resto del mundo, porque una cosa es la OTAN, una cosa es la Unión Europea, pero cuando tú hablas del resto del mundo que va a estar sintiendo el impacto de esta guerra, que no digan nada en contra de Putin, entonces todos son accessory to the fact, como dicen los americanos en las cortes, eres parte del problema. Y ese es el problema grave. Ahora, Manolo, esa fecha simbólica del 9 de mayo pasó sin mayor pena ni gloria. Putin realmente no tuvo nada que decir, no pudo vender nada más que su excusa para haber intervenido en Ucrania y anunciar que iba a ser una campaña, en este caso ya utilizó la palabra guerra, mucho más prolongada. No creas, mírate, el 9 de mayo, ¿qué significa para el exsoviético, para los que fueron de la Unión Soviética? El 9 de mayo era una fecha importante, no tanto
por celebrar el fin de la era de Hitler, como se sabe que pasó, era el día importante de los anuncios de comenzar a rebajar los precios del pan, de la leche, de la gasolina, de absolutamente todos los productos. Era el 9 de mayo, siempre. Era el día donde se hacían los rimbombantes anuncios de la Unión Soviética y en su caso Rusia. Y era el día donde tenían que exhibir cuáles armas estaban a punto en los laboratorios y se exhibían en la Plaza Roja para asustar a Occidente. Eso era el 9 de mayo. Todo el mundo estaba atento a lo que iba a pasar, pero no creas, no son tontos los asesores de Putin. Le dijeron, hay que anunciar la guerra oficial a Ucrania. Dijo, no, no la vamos a anunciar. No vamos a poner de advertencia a Occidente, sobre todo porque le tocaría anunciar dos cosas. Una, economía de guerra. En el momento que anuncias una guerra debes anunciar la economía de guerra. Y dos, debes anunciar a los reservistas para que se alisten y vayan a la guerra. Y eso hacerlo en medio de un país que está dividido, un país que está polarizado, porque Putin ya no es el Putin que tenía el 96% de aceptación hace 4 o 5 años. Si él hace ese anuncio ese día, el país se le viene encima. ¿Cómo va a hacer eso? Nosotros no vamos para la guerra, se le para el país encima, porque ya se están viendo la escasez y lo que tiene que ver con las sanciones, que él dice abiertamente que las sanciones ni han tocado. No, no, no. Lo dije y lo vengo hablando, el alcalde de Moscú, 43 millones para subsidios de 200.000 empleados en la capital solamente que se han quedado sin trabajo. Eso contradice lo que dice Mr. Putin. Entonces, ¿qué tienes a la vuelta de la esquina? Putin no podía hacer ningún tipo de anuncio ese día. Primero, porque no había ningunos triunfos que mostrar. Y segundo, porque si lo hace, la gente se le viene encima. Fue una jugada maestra no decir nada. Callarse era lo que tenía que haber hecho. Pero anunciar qué, si la gente se le viene encima. Ensalzar a la gente, mira este que lo hizo hasta muy suave, solamente ensalzando a los soldados de allá. Ustedes están combatiendo y no sé qué. Vamos a ver cómo cambia eso cuando empiecen a llegar, como decimos, los soldados rusos en bolsas a nivel masivo. Eso es una bomba de relojería. Además, déjenme decirles, los oligarcas siguen cayendo como moscas. Uno nuevo ha caído envenenado con, valga la redundancia, veneno de sapo. Es el quinto que cae, el quinto oligarca que cae en cuestión de 1 mes y medio. Pero yo les decía en el comienzo de mi introducción que lo que más está llamando la atención es el nacionalismo, el patriotismo con el que todavía siguen resistiendo con uñas y dientes esos soldados del batallón Azov en la planta metalúrgica. Ellos entonaban esta mañana una canción que ya se ha hecho viral, Bella Ciao. Одного ранку, ще на світанку, земля стрибнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють катів проклятих, безжально мочив тих, хто на нашу